Parece que Irlanda ha experimentado una continua crisis de vivienda durante décadas. La situación de las personas sin hogar es la prueba más clara de la escasez de alojamiento, pero no es la única. Nuestro sistema de vivienda está marcado por una sensación cada vez más profunda de desigualdad y exclusión. En respuesta, el gobierno se ha comprometido a entregar un promedio de 33,000 viviendas por año hasta 2030 para abordar esta crisis. Sin cuestionarnos si este objetivo es lo suficientemente ambicioso o es posible de cumplir, Irlanda comenzará un auge de construcción. Pero los fracasos de esquemas de vivienda a gran escala fueron documentados y dejaron un legado de costosos proyectos de regeneración en todo el país, así como un legado de gran dispersión urbana. Se extiende desde nuestros centros urbanos. Todo esto plantea grandes preguntas para la vivienda y la planificación. Más y más familias se desplazan a través de las carreteras y se enfrentan a viajes más largos y una mayor congestión del tráfico. Esto afecta negativamente la calidad de vida y tiene impactos nocivos en nuestro medio ambiente. ¿Qué construimos y dónde lo construimos? EcoAI, soluciones sustentables, gentrificación. Se estima que para satisfacer las necesidades de vivienda de Irlanda se deberían construir 200,000 nuevas viviendas en los próximos 3 años, lo cual es una tarea difícil. En términos económicos simples, la oferta es impulsada por la demanda, y en ninguna parte del país la demanda de vivienda es más aguda que aquí, en Dublín. Se suele escuchar que la solución para satisfacer esta demanda es construir hacia arriba y no hacia los costados. Pero, ¿será cierta esta afirmación? ¿Qué deberíamos construir idealmente en Irlanda? La ciudad de Cork podría duplicar su tamaño en los próximos 30, 40 o 50 años, pero ¿se duplicará? ¿Cubrirá el doble del área o solo duplicará su altura o el uso de su espacio actual? Cuanto más te extiendes, más necesitas usar el coche, y si no tienes coche, necesitas tener muchas personas viviendo en ciertas áreas para que el sistema de transporte funcione, como autobuses o trenes. Pero lamentablemente lo que vemos es la construcción de casas cada vez más lejos de las escuelas y también de los trabajos. Cuando te agrupas y usas mejor el espacio existente, no necesitas eso. Ese es el beneficio de estar más cerca y significa que la huella de carbono es menor, pero también que la vida es más barata. Si piensas en todas las cosas en las que gastamos dinero, en medicina o escuelas, así como en infraestructura de agua, debes pensar en las utilidades. Cuanto más cerca estamos, más baratos son esos servicios. Y si comparas, digamos, Singapur, que tiene una población similar a Irlanda, pero está en una isla pequeña con el tamaño de Dublín, e Irlanda, que está mucho más dispersa, Singapur puede tener un hospital que se especialice en lesiones espinales o cáncer, y todos pueden llegar a él. Solo necesitan un hospital especializado y todos pueden llegar rápido. Si haces lo mismo en Irlanda, los tiempos de viaje son más largos. Esto no quiere decir que tengamos que obligar a todos a vivir en una sola gran ciudad, pero debemos ser conscientes de que si elegimos vivir tan separados, esto conlleva ciertos costos que podemos estar felices de soportar, pero debemos considerar no solo el costo para nosotros, sino también para el medio ambiente. Hay mucha discusión en ciudades como Dublín, Cork, en todo el país, sobre qué tan alto debemos llegar. Las personas que ya viven allí no quieren que otras propiedades sobrepasen las suyas, pero resultan necesarias. Entonces, ¿qué tan alto podemos construir? Si vas a ciudades como Bilbao u otras ciudades de Europa, verás que tienen 6 u 8 pisos por todas partes. Hay muchos pequeños cafés y boutiques en toda la ciudad y todos en la planta baja. Lamentablemente, la gran mayoría de las ciudades irlandesas tienen 2 pisos. En algunos pues un poco más, pero en promedio 2 pisos. Si queremos aumentarlos a 6 u 8, lo que construimos deberá ser más alto. Cuando alguien dice que construirá 18 pisos justo al final de la calle, y tú vives en un edificio que tiene 2 pisos, lo primero que ves en un elemento de cambio, la gente le teme al cambio, es una reacción humana innata.
Pero también te preocupas por quiénes serán tus vecinos o si el vecindario cambiará. Si luchamos contra el desarrollo o las generaciones futuras, ¿queremos ofrecer hogares para la próxima generación, para nuestros hijos? Si es así, debemos apoyar un poco más la construcción de nuevas viviendas en nuestros barrios. De lo contrario, los alejaremos más de la red de autopistas y del lugar donde desarrollan su vida a diario. Construir hacia arriba para aumentar la densidad en los centros de las ciudades es económicamente más eficiente, ya que implica viajes más cortos y un acceso más fácil a los servicios. Esto hace que la prestación de servicios públicos sea más barata y un menor impacto ambiental. Tiene sentido, ¿verdad? Sin embargo, estas ventajas no están exentas de desafíos. El espacio en las áreas urbanas es muy escaso. Por eso me pregunto qué pensarán las comunidades sobre la construcción de rascacielos en sus barrios. En 2017 había un plan para desarrollar toda esta área, ¿correcto? Sí. Construirían una torre alta en el centro y otros edificios de mediana y baja altura, alrededor de 1.500 hogares en total, y ha sido apoyado por toda la comunidad. Durante muchos años, la comunidad de Dublín 8 ha apoyado el desarrollo de 2 sitios industriales adyacentes en desuso. Pero por un extraño giro del destino, la comunidad está ahora envuelta en una batalla legal para detener un desarrollo estratégico de viviendas que fue otorgado por Ann-Bord Plenola al gigante inmobiliario estadounidense Hines. En 2017 la comunidad estaba de acuerdo con el desarrollo. ¿Querían casas aquí? Teníamos compromisos comunitarios adecuados, se realizaban múltiples reuniones y los concejales estaban involucrados. Y dime, ¿cuándo cambió esto? La primera solicitud de planificación llegó en 2020 y era para una torre de 15 pisos, seguida rápidamente por una solicitud de una torre de 22 pisos que no fue la única. Era un muro de torres, implicaba un cambio completo en el horizonte y como comunidad nos horrorizamos. Con el aumento de los precios de la vivienda, el último gobierno introdujo la Ley de Desarrollo Estratégico de Vivienda o SHD. La idea era acelerar el proceso de planificación de los grandes desarrollos. Las solicitudes iban directamente a Ann-Bord Plenola para que tomase una decisión que no podía ser apelada. Se pretendía aumentar el número de viviendas construidas. Nos dicen que necesitamos más casas. Hay una crisis de viviendas. Sí. ¿No deberíamos intentar obtener tantas casas como podamos? Aquí hablábamos del desarrollo de una construcción solo para rentar. No hay unidades a la venta. No hay mezcla de tenencia, no hay hogares familiares, es solo un proyecto breve de construcción para que los desarrolladores puedan maximizar las ganancias. La industria de la construcción argumenta que se necesitan proyectos a gran escala para satisfacer la demanda actual y que las objeciones son parte de la razón por la cual la oferta de viviendas es tan baja. Pero los vecinos afirman que no están contra el desarrollo y alegan que el proceso de la SHD retrasa el desarrollo de viviendas en lugar de acelerarlo. El plan es construir un edificio de 6 pisos y detrás de ese, un edificio de 16 pisos. Nuestras 9 pequeñas casas quedarán completamente envueltas por este proyecto. Desde su inicio, la Ley de Desarrollo Estratégico de la Vivienda se vio empañada por controversias, porque saltea a las autoridades locales y permite solicitudes directas a Ann-Bord Plenola. Esto hizo que al no haber un mecanismo formal de apelación, muchos de los proyectos de la SHD fueran impugnados en los tribunales y estén bajo revisión judicial. Tuvimos que aprender que era una revisión judicial. Tuvimos que encontrar un equipo legal para hacer el trabajo, algo muy difícil cuando te enfrentas a un gran desarrollador y al Ayuntamiento de Dublín. Y además está la factura que implica entre 40.000 y 80.000 euros para comenzar la revisión judicial. Por suerte la comunidad se unió y logramos llegar a donde estamos ahora. Actualmente esperan la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, después de que fuera remitida allí por el Tribunal Superior. La investigación muestra que de los 64.000 permisos de planificación aprobados bajo la ley SHD, solo el 14% comenzó con la construcción. El sistema de planificación de la SHD está listo para ser reemplazado, ya que el gobierno aprobó un proyecto de ley que le devuelve el poder a las autoridades locales. El Departamento de Vivienda afirma que esto proporcionará transparencia y claridad y que mejorará la participación pública en el proceso.
Solo el tiempo dirá si es viable o no. Si la altura y la densidad son claves para el crecimiento sostenible de las ciudades, entonces es obvio que lo primero que debemos construir es un consenso entre todos. Pero ¿es posible llegar a un consenso con las autoridades locales, los desarrolladores y los residentes para que las densidades más altas funcionen? El modelo de desarrollo de Irlanda ha creado una dispersión urbana de baja densidad dependiente del uso del automóvil. Construir más densidad es un componente necesario de nuestras ambiciones urbanas. ¿Cómo se ve una alta densidad bien diseñada? Hola Lara, ¿cómo estás? Hay lugares en Dublín, en Cork, en Galway, en Limerick, en Waterford y otras ciudades y pueblos de todo el país que tienen más espacio para más desarrollo más denso. No voy a creer lo alto que es. Estuve contando y parece que tiene entre 17 o 18 pisos, pero es muy poco imponente. Esperaba ingenuamente que fueran 8 pisos. Los edificios altos pueden funcionar en ciertos contextos. El desarrollo aquí en Docklands integra tanto la vida diaria como el trabajo. Tenemos instalaciones de ocio, restaurantes, tiendas, y todo eso fue planeado como parte del proceso de desarrollo de Docklands. La transición de Docklands, de ser un páramo hace solo unos años, a estar casi todo construido, es notable. Pero me intriga saber cómo es vivir aquí. Es un entorno urbano muy bueno, tiene una buena vista, me encanta la plaza, se parece al Hyde Park. Un ambiente cosmopolita con empresas tecnológicas cerca. Está cerca del centro, es parte de él y está cerca de mi trabajo. Está cerca de la oficina. Es conveniente. Personalmente odio viajar. ¿Y tú? No, yo viajo al trabajo. Supongo que queremos que los apartamentos sean atractivos para todos. Si piensas en una ciudad o un barrio, mucha gente vive allí. Hay parejas jóvenes con familias y una variedad de inquilinos diferentes. Queremos viviendas sociales, viviendas accesibles, viviendas de renta privada. Todas estas cosas forman a las comunidades y las hacen habitables. Pero Paula, con la crisis de personas sin hogar que tenemos y la necesidad de viviendas, ¿importa realmente que la comunidad esté de acuerdo? ¿No deberíamos solo planificar y construir? Haciendo eso obtendríamos una carrera hacia el abismo en la que predominarían monoambientes y pequeños apartamentos construidos para rentar. Eso generaría algo que es potencialmente rentable y tiene sentido para la industria del desarrollo, pero no para construir comunidades que sean sostenibles. Debemos pensar en lugares para guardar los carros de bebé, las bicicletas de carga, las parrillas, todos estos artículos grandes. Necesitamos espacios comunes para las fiestas de cumpleaños y esas cosas. Pero todo esto desaparece cuando le dices al desarrollador, construye una vivienda. Dime, ¿hay cosas que no te gusten de la zona? Sí. Oh, Por cuéntamelo. ejemplo, hablemos de los precios de las rentas. Son ridículos. Lugares muy caros y muy pequeños. Una vez que formas una familia y se agranda, creo que es hora de mirar un poco más allá. Paula, ¿cómo hacemos esto bien? ¿Qué deberíamos hacer a futuro? Creo que debemos tener un plan, porque una vez que comienza el plan podemos mirar hacia adelante y decidir sobre el mejor lugar para un espacio abierto, el mejor lugar para un edificio emblemático y para otras piezas de infraestructura, como una escuela, un teatro y otras piezas necesarias. ¿Y dónde incorporar una infraestructura de transporte en eso? En los casos en los que hay desarrolladores solo en un área, en sitios de relleno, desarrollando sitios individuales, no podemos proyectarlo mejor. Hay muchos elementos para hacer que nuestros centros urbanos sean más deseables y sostenibles para vivir. La Cámara de Dublín tiene una visión urbana ambiciosa que exige cambios en la planificación para mejorar tanto la calidad de vida como la sostenibilidad.
Dime, ¿qué significa una ciudad de 15 minutos para los que no han oído hablar de esto? Significa que a solo 15 minutos de donde vives puedes acceder a todos los servicios que te permiten vivir localmente y a un transporte público que te conecta con toda la ciudad. Es decir, accedes a tiendas, farmacias, médicos, parques, todas las cosas que te permiten vivir y disfrutar de tu vida en esa zona. Y también a la ciudad en general a través de ese transporte público. No se trata de mejorar el tráfico o los espacios para estacionar. Eso no es parte de la ciudad de 15 minutos, ¿es así? Priorizamos la política de peatones, la política activa de transporte y el transporte público y la infraestructura para automóviles. ¿Una ciudad atractiva, agradable para vivir, que la gente disfrute y que también sea atractiva para las empresas? Sí, el atractivo de la ciudad, la competencia internacional, cómo compite internacionalmente, es muy importante para las empresas, especialmente para las empresas extranjeras que se establecen aquí. La visión que tienen de Dublín es un gran lugar para vivir, trabajar, visitar, eso es lo que les importa. Hay muchos lugares donde vive gente, comunidades bien asentadas que no tienen instalaciones que desearías en esta ciudad de 15 minutos. ¿Cómo funcionaría eso? Hay dos formas para hacer que funcione. La primera es hacer una auditoría de la infraestructura del área para ver qué les falta y poder establecer, por ejemplo, que la comunidad no tiene un patio de recreo. Queremos que se incluya un patio de recreo cuando se desarrolle el sitio. Para el 2040, la población de Dublín aumentará entre un 20 y un 25%. Tenemos una crisis de vivienda y además debemos definir cómo conseguiremos hogares para toda esa población futura. La densidad es muy importante para esto. Mucha gente piensa en la altura y en grandes edificios y construcciones imponentes, pero una calle como Francis con hogares por encima de las tiendas también es densidad. Trata de brindar hogares encima de las tiendas a muchas personas para que vivan en comunidades y usen el espacio que tenemos en la ciudad de una mejor forma. Es hora de preguntarnos qué es lo que en verdad queremos de nuestros centros urbanos. Si es un gran lugar para vivir, descansar y jugar, con opciones de viviendas accesibles que no son muy altas, entonces debemos ser creativos. Esto es muy hermoso. ¿Me cuentas un poco sobre lo que vemos aquí? Sí, la Plaza Belgrave es un lugar extraño para comenzar a hablar de mejorar la densidad en el centro de la ciudad, pero podemos aprender mucho de la arquitectura victoriana en Dublín si somos lo suficientemente inteligentes como para analizarla. Deberíamos hacer las intervenciones modernas tan densas como la mayoría de los esquemas de apartamentos. Se dice que no se puede generar densidad sin altura. No se pueden hacer hogares individuales y casas densas para vivir. ¿Cómo propones hacer eso? Cuando superas los 7 pisos, el esquema de apartamentos es mucho más denso. Pero en un lugar como este, con 3 pisos tienes una densidad muy alta. ¿Puedes mostrarme cómo se vería esto? Sí, claro. Muy similar a la vivienda victoriana que nos rodea. Un apartamento en la planta baja, que tiene su propia puerta principal a la calle. Y en la parte trasera tiene un gran jardín 3 veces más grande que los balcones en un esquema de apartamentos. El espacio abierto total es muy superior a los estándares mínimos que trabajamos en los apartamentos hoy en día. De hecho, esta versión es 3 veces más grande de lo convencional. Veo que son 2 viviendas. Pero, ¿dónde está la densidad? ¿Cómo funciona esto en el esquema? Esta es la parte ingeniosa. Al diseñar las ventanas sin vista a la parte trasera, podemos poner 2 viviendas mucho más juntas y cómodas que una vivienda más tradicional. En la parte posterior de esta, podemos colocar otro jardín. Y obtendremos otra unidad, aquí detrás, que no tiene absolutamente ninguna vista ni ventana. Una escala muy similar a esta. Todas tienen su propia puerta de entrada, todas tienen una especie de jardín a la calle y así sucesivamente. Son lugares familiares. ¿Cuál sería la diferencia con un edificio de apartamentos en la misma área? Dependerá de dónde está el edificio. Si el edificio está en un lugar como Docklands o como Pulbeg, que son lugares muy altos, la densidad será muy alta allí. La densidad podría llegar a las 250 por hectárea. Pero en lugares como este, donde la densidad es baja, el edificio solo tendrá 5 pisos como máximo. Entonces, ¿esto en teoría podría tener una densidad mucho mayor que un edificio en el mismo sitio? En el sitio correcto, claro. No dices no construyas hacia arriba. En Docklands y quizás en Glassbattle, en Ringsend, quizás se debería construir más alto de lo que estamos hablando ahora, porque el sitio puede soportarlo y es genial, pero no todos los sitios son así.
La gran mayoría de los sitios son más pequeños y tienen problemas más complejos que esos. El diseño de estas construcciones debe abordar la realidad. Como profesional, debo abordar la realidad disponible de los sitios. Las lecciones de densidad aprendidas demuestran que necesitamos más de un enfoque para la construcción urbana. Pero con la poca oferta de sitios en los pueblos y ciudades, tendremos inevitablemente que construir más allá de los límites de la ciudad. ¿Qué podemos aprender del pasado para planificar nuevas construcciones? ¿Y cómo reparamos el legado de dispersión actual? ¿Cuáles son algunos de los aspectos negativos de un paisaje más disperso? Tiende a empujarnos hacia el coche privado, lo que aumenta las emisiones de efecto invernadero. También contamina el aire. El desarrollo enfocado en el automóvil tiende a generar obesidad, aumenta los niveles de estrés de las personas y eso genera costos para la economía y para nuestro bienestar. Lo que se ha hecho en el pasado en Irlanda es dividir sitios de propiedad privada dirigidos por desarrolladores que buscan maximizar sus ganancias, que no es necesariamente lo mejor para las personas, para el patrón de desarrollo que hemos tenido en este lugar. Tai, ¿cómo podríamos modernizar al país para hacer frente al problema de la dispersión urbana? Lo principal es la planificación espacial, aumentar las densidades en sitios clave, elegir lugares para desarrollar un nuevo pueblo, un nuevo centro, con una cantidad significativa de viviendas accesibles, con una alta calidad de vida y con las comodidades y los servicios que son necesarios para el desarrollo. Otra cuestión clave es cómo podemos volver a incorporar infraestructuras para ciclistas y peatones. ¿Cómo podemos alejarnos de la idea de la arquitectura del automóvil en la que todo el desarrollo urbano, todo el paisaje, toda la geografía está definida por el automóvil privado? Situado al oeste de Dublín, el suburbio de Pelletstown ha experimentado el tipo de reparación de la que habla Tai. Te mudaste un año después del comienzo de este desarrollo. Sí. Debe haber sido muy diferente en ese momento. Sí, había muy poco en la zona. Fue como si empezaran la casa por el tejado. Construyeron los apartamentos y luego las casas. Y recién en estos días están empezando a llegar los servicios. Por ejemplo, nuestros hijos no tienen dónde andar en bicicleta. A medida que aumenta la población local, la inversión pública en infraestructura y transporte público se vuelve más realizable. Tenemos una escuela allí, una cafetería a la vuelta de la esquina, una caseta para botes en el puerto que es hermosa y muchas conexiones de transporte, muy buenas conexiones. Las densidades más altas dieron lugar a la construcción de una nueva estación de tren, que se inauguró el año pasado. Es una gran urbanización, está en un excelente lugar. Creo que está perfectamente ubicada en términos de la ciudad, al centro, etc. Yo me mudé, vendí mi apartamento y me mudé a unos 90 metros a una de las casas, porque en ese momento decidí quedarme en el área y por un poco más de espacio para la familia. Tenemos una gran comunidad. El desarrollo de este vecindario junto al canal avanza a pesar de sus deficiencias iniciales y ofrece una idea de lo que el desarrollo urbano sostenible podría ser. Las comunidades sostenibles son lugares acogedores para vivir. Ofrecen viviendas accesibles, escuelas, atención médica, transporte y otros servicios que las personas necesitan. Una comunidad sostenible es una de las mejores maneras de abordar el cambio climático. La pregunta es, ¿planificaremos y construiremos comunidades que nos libren de la dependencia del automóvil y las carreteras congestionadas? ¿Podremos hacer frente a los desafíos de la vivienda y del cambio climático?